Hermanos, esa ha sido mi oración esta última semana. Señor, necesito la unción que rompe el yugo. Necesito tu presencia, tu autoridad en mi boca, en mis labios, en mi vida. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo en nosotros, hermano. El Señor ya hizo su obra en la cruz, pero no nos dejó huérfanos. Nos ha dejado con la ayuda idónea, el Espíritu Santo. Queremos continuar con la ayuda de Dios. Esta es la 7ª reunión en que hemos estado compartiendo sobre este tema. Comprados por sangre. Este día queremos ver 3 beneficios más obtenidos por el sacrificio y la sangre de nuestro Salvador, que fue inmolado y con su sangre nos redimió para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Quiero que vayamos a Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Solo una pregunta. ¿Has estado desde que empezamos a compartir esto manteniendo firme, sin fluctuar, la profesión de tu esperanza, hermanos? ¿O simplemente han sido prédicas que han pasado y aquí una más? Yo siento que Dios quiere hacer grandes cosas en medio de nosotros, empezando por mi propia vida. Y quiero tratar de ser fiel en lo que el Señor me ha estado mostrando. Y cada día, hermano, le estoy agradeciendo al Señor por cada uno de los beneficios que hasta ahorita hemos logrado ver en su sacrificio y por su sangre. Dice: alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Por esa sangre podemos presentarnos delante del Padre sin pecado, sin vergüenza, sin mala conciencia, porque hemos sido perdonados, santificados, lavados, no solo con el agua del bautismo, sino que estamos siendo
continuamente también lavados por el agua de la palabra. Es lo que se espera. Estemos siendo fieles en nuestra lectura. Y lavados. Todo inicia con su sacrificio. Por el derramamiento de su sangre y aplicando esa sangre a nuestra vida. Recuerden, hermanos, que para la liberación de los israelitas, ellos podían haber sacrificado al cordero y esa sangre está recogida en el Hebreo, pero si ellos no aplicaban la sangre, en balde se había sacrificado al cordero. Lo mismo pasa en nuestra vida, hermano. Aplicamos la sangre no solo cuando creemos, sino cuando reconocemos con el hisopo de nuestras palabras y agradecemos y recibimos lo que Dios ha hecho y lo confesamos con nuestra boca. Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y esa esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde entró Jesús por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él entró como precursor. El precursor es el que va adelante y va a preparar la llegada de otro o de otros que vienen atrás. Él fue el primero de muchos, el que abrió la matriz del cielo, el primogénito, el que despejó y preparó nuestro camino, hermanos, para que nosotros ahora tuviéramos libertad para entrar confiadamente al lugar santísimo. Esta libertad no la tenían en el Antiguo Testamento. Únicamente el sumo sacerdote, y una vez al año, un día al año. Ese día entraba 4 veces, pero era un día al año. Por eso dice una vez al año, es un día al año. Entraba. Y el sacerdote entraba con sus vestiduras sencillas. No entraba con sus vestiduras de lujo, sus vestiduras de hermosura. El atuendo del sumo sacerdote con su corona, con el efod, con las piedras de adorno. No, hermanos, el sumo sacerdote entraba descalzo con un vestido blanco de lino, porque entraba con temor y temblor a pedir misericordia por él. Entraba a pedir perdón por los pecados de él, de su familia y los del pueblo una vez al año. Pero nosotros podemos entrar, no así temblando, sí con reverencia, pero confiadamente al trono de la gracia, para que hallemos misericordia y para que encontremos el oportuno socorro.
Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las cosas celestiales, ¿sí? Hermanos, esto sucedió en el cielo. Las cosas celestiales fuesen purificadas así con la sangre de Jesús. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, entró en el cielo mismo, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El sumo sacerdote entró con la ofrenda de su propia sangre para presentarse delante de Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y veíamos la vez pasada que ese sacrificio, un solo sacrificio, ha hecho perfectos, completos a los santificados. Es un sacrificio completo. Él no solo pagó el precio abundantemente. Por tanto, no es necesario más sacrificios. Hermanos, por su sangre podemos hallar gracia. Ese cetro está extendido. Es necesario solo que extendamos nuestras manos y lo toquemos en señal de que aceptamos esta salvación tan grande. Y esa salvación tan grande la aceptamos al creer en nuestro corazón. Con esa actitud en nuestro corazón creemos. Se refleja en nuestra forma de vida, pero también en nuestras palabras. Las tres cosas tienen que concordar. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca vamos a confesar para salvación. Porque con nuestras palabras seremos justificados o seremos condenados. Dios ha puesto en nuestra boca el poder de la vida y de la muerte. Entremos pues con esta provisión al lugar de la santidad, hermanos, al lugar de la comunión y amistad con Dios. Acerquémonos pues por causa de esto, confiadamente, con denuedo es la idea, con valentía, osadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El camino ha sido abierto. Adán y Eva habían sido echados, la puerta del paraíso cerrada, y puso un querubín con una espada encendida que se revolvía por todos lados. Y esa puerta solo se abría una vez al año para el pueblo judío y para aquellos que se habían acercado a través de ese pueblo a Dios. Con el sacrificio de Cristo, ese grueso velo de separación, esa cortina que era como una pared entre Dios y los hombres que impedía la entrada, fue rota para siempre. Para siempre. Se rajó de arriba para abajo para mostrarnos que era obra de Dios y no nuestra, de la carne. Y nos abrió el camino, hermanos.
Acerquémonos pues con seguridad, con atrevimiento. Ay, pero es que yo soy pecador. Ay, pero es que Dios solo oye a los pastores y los pobres pastores ya no hayan que hacer con tantas peticiones de oración. Y está bien, hermano, yo mismo le hablo a mis padres, a mis pastores, hermanos, tengo esta situación, pero cada uno de nosotros tiene acceso al trono, hermano. No hay razón para que nosotros no nos acerquemos con confianza, no porque usted es bueno, sino porque Dios es bueno. Con reverencia y humildad, pero con seguridad, con ese atrevimiento que surge de saber que nuestros pecados han sido perdonados. Estás diciéndole, Señor, gracias. Es lo primero que vimos, porque mis pecados han sido perdonados. Estás diciéndole, Señor, gracias, porque he sido justificado, declarado justo, como si nunca hubiera pecado. Si tú no lo haces, el enemigo es bueno para recordarte que tú eres un pecador, para mantenerte lejos de la presencia de Dios, porque donde hay pecado hay temor. Por eso Adán se alejó y se escondió de Dios, porque estaba desnudo, pero nosotros no estamos desnudos, estamos cubiertos con la justicia de Dios. No corremos ningún riesgo al acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque la ley ya fue cumplida. La justicia ha sido satisfecha por Dios, por el sacrificio del Hijo. Ahora no solo somos bienvenidos, somos agradables a Dios por el Hijo en nosotros. Somos aceptos en el amado. Somos esperados. Y así como el Espíritu y la iglesia dicen ven, también Dios está diciendo ven. Dios nos dice ven, amada mía. Salgamos juntos. Entremos a la cámara de intimidad juntos. Hermanos, somos aceptos en Dios. Entonces, este sacrificio, este perdón beneficio es el siguiente. Por la sangre de Jesús rociada en el cielo, tengo libertad para entrar confiadamente al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Le damos gracias a Dios por eso, hermanos. Veamos los otros dos beneficios. Debemos entender que en cada creyente nacido de nuevo hay dos naturalezas: el viejo hombre, la carne, la cual es la naturaleza pecaminosa heredada de nuestros padres, porque lamentablemente Adán y Eva no tuvieron hijos sino hasta después que pecaron. Entonces el hijo de tigre sale rayado y
tal el Padre, tal el Hijo. Así somos, pecadores como nuestros padres. Y no se resienta con Adán, sus hijos van a salir igual que usted, hermano. Así que y la otra naturaleza, que es la que nace cuando Cristo nace en nosotros, Cristo en nosotros. La naturaleza carnal no puede ni quiere someterse a los caminos de Dios, ni hacer lo que es bueno. Esa naturaleza es aquello que nos hace pecar, que se rebela contra el camino del Espíritu. Es la que hace las obras de la carne. Y es necesario hacer morir esa naturaleza para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Los beneficios de la cruz de Cristo que hemos estado viendo en las reuniones anteriores es lo que la cruz de Cristo ha logrado por nosotros. Pero lo que vamos a ver hoy es lo que la cruz de Cristo logra en nosotros. La solución que Dios tiene para esa naturaleza caída es que con la ayuda del Espíritu tomemos nuestra cruz y hagamos morir esa naturaleza. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, tomar nuestra cruz. Y yo les dije en algún momento que iba a compartir sobre esto. Y yo les dije que lo que estábamos viendo, no estábamos abandonando esto. Estábamos complementándolo. Abrazar la cruz con una correcta actitud. Aquellas circunstancias. ¿Qué es abrazar la cruz? Es abrazar con una correcta actitud aquellas circunstancias, situaciones y oportunidades que han sido diseñadas por Dios para hacer morir esa naturaleza caída. Ahora, quiero que miremos esto desde otra perspectiva que no sé si ya la habías considerado antes. Miren qué interesante, hermanos. Hay un hecho histórico que sucedió cuando nuestro Señor fue crucificado. ¿Sí? Ese hecho histórico es que Él fue crucificado hace más o menos 2000 años. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? Amén. Y los quiero despiertos. Veamos pues qué interesante esto, hermanos. Romanos 6:3. Miren qué lindo esto. ¿O no sabéis que los que hemos sido, oigan bien, bautizados en Cristo Jesús? Miren lo que sucede cuando nos bautizamos, hermanos. Miren qué interesante. Hemos sido bautizados en su muerte. Fíjense, porque somos sepultados. Miren esta palabra. Juntamente
con Él. Fíjense, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en nueva vida. Versículo 5, miren qué interesante. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, vuelve a decir, cuando nos bautizamos, eso sucedió hace 2000 años, pero miren lo que pasa cuando nos bautizamos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en el bautismo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Y como Él resucitó y nos hemos identificado en su muerte, y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Por qué? Porque dice que Él fue justificado en el Espíritu. ¿Y qué pasó en la resurrección? Él fue justificado por Dios. ¿Qué era la justificación, hermanos? Es ser declarado justo, inocente, no culpable. El Padre, al resucitar al Hijo, dijo: Él es inocente. Y nosotros somos identificados en esa resurrección al salir de las aguas del bautismo. Versículo 6, sabiendo esto, miren, qué lindo, hermanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado otra vez juntamente con Él. Hermano, aunque esto sucedió hace 2000 años, cuando creemos, nos bautizamos, lo confesamos, en esa cruz hace 2000 años, Robert García pagó el precio en Cristo. Él quedó crucificado, Alberto Babún. Cada uno de nosotros, aunque fue hace 2000 años, Dios reconoce que nuestro viejo hombre ahí murió. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sí, ya pagamos el precio en Cristo. Él lo pagó por nosotros, pero en Él, para Dios, ya pagamos el precio del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Juntamente con Él. Esa naturaleza caída, legalmente, judicialmente, ya murió. Miren este otro versículo, qué bellezada, como dice Tomás. Gálatas 2:20, miren hermanos, qué hermosura. Gálatas 2:20, con Cristo estoy, miren, ve, juntamente crucificado. Hermanos, lo está diciendo en otra epístola. Vuelve a decir lo mismo, con Él yo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escuchen, aquí viene esta lógica. Tal vez aquí les termine de hacer clic lo que estoy diciendo. Hemos visto, hermanos, que somos declarados santos cuando recibimos, somos santificados, decía Pablo, separados, somos separados del mundo, del pecado.
de todo lo que nos pueda alejar de Dios para Dios. Tiene una doble, ¿sí? Separado de, para acercarnos, para consagrarnos a Dios, ¿sí? Somos santificados por el sacrificio y su sangre. Su santidad es aplicada a nosotros. Amén. Hasta ahí me siguen. Pero se espera que si somos santificados en Él, empecemos a vivir una vida de santidad. Amén. Es una caminata, es toda nuestra vida. Hasta ahí me van siguiendo, ¿verdad? La santidad es imputada a nosotros, pero se espera que vivamos una vida de santidad. Su justicia. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Cristo es el que murió, ¿quién los va a acusar? Si Él es el que justifica. Si es su justicia en nosotros es aplicada, su justicia es aplicada en nosotros, lo hacemos por fe, le decimos, Señor, gracias, porque ahora tú me has considerado como justo delante de ti por tu sangre. Amén. Somos justificados, así como somos santificados con su santidad, somos justificados por su justicia, pero se espera que vivamos una vida de justicia, que crezcamos, ¿sí? Que andemos en obras de justicia. ¿Entienden, hermanos? Entonces la santidad es perfeccionada, entonces la justicia es perfeccionada, es completada en nosotros. Amén. Lo mismo sucede con la cruz. Legalmente, al recibir su sacrificio y su sangre, el Padre considera que el viejo hombre nuestro ha muerto. Pero así como en la santidad y en la justicia, también se espera que cada día abracemos la cruz y sigamos al Señor, para que la obra de la cruz sea perfeccionada y completada en nosotros. Sí, Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo padecimiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es necesario que cada día abracemos la cruz de Cristo, andando en sus caminos y haciendo morir en nosotros aquellas áreas que se levantan contra el camino del Espíritu. Todo cristiano experimentará tiempos de bendición y tiempos de prueba. Dios utiliza esos tiempos de prueba para nuestro beneficio temporal y eterno, para nuestra bendición terrenal y eterna. Hermanos, Dios no aflige ni entristece voluntariamente. No es de su agrado entristecernos con situaciones.
No es de su agrado pasarnos por esos tiempos. Pero Dios tiene propósitos específicos en nuestra vida y queremos ver algunos de esos propósitos. A veces, cuando no estamos dispuestos a volvernos al camino del Señor y no oímos la voz de su palabra y no oímos la voz del consejo de los líderes, no oímos la voz de una conciencia santificada, no oímos la voz de las providencias, de las circunstancias, entonces, y solo entonces, la esperanza es que el sufrimiento y la aflicción hagan que nos volvamos al Señor con todo nuestro corazón. El Señor estuvo por decenas de años hablándole a su pueblo: vuélvanse de sus caminos, dejen los ídolos, hagan esto. Dios no empezó con el cautiverio como primera opción, fue la última opción de Dios. ¿Sí? Ellos no atendieron sus caminos. Les enviaba mensajeros desde la mañana y sin cesar, dice. Y es ahí en la aflicción que nuestro oído se abre, nuestro corazón de hierro es hecho pedazos, el corazón de piedra es quebrantado, y sucede en nuestra vida como va a suceder con las naciones cuando Él venga a reinar. Que por nuestro bien eterno, si no respondemos a la voz del cetro de oro de su gobierno, lo haremos a la voz de la vara de hierro. Es lo que va a pasar cuando venga el Señor a reinar. Él va a venir con su vara, su cetro de amor, hermano. Las naciones que voluntariamente anden a sus palabras serán pastoreadas por el buen pastor. Las que se resistan serán quebrantadas con la vara de hierro, por el bien de ellas. Toda disciplina en nuestra vida tiene un mensaje. Y es bueno que cuando estemos bajo las humillantes providencias de su disciplina le preguntemos: Señor, no solo le oremos: Señor, sácame de esto. Señor, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Cuál es la voz de estos golpes de la vara? La vara tiene una voz, hermano. Esto ha sido muy real en mi vida, hermano. Dios a mí me tuvo que meter en situaciones de aflicción. Mi corazón estaba tan endurecido que me tuvo que meter en situaciones de aflicción absolutamente fuera de lo normal. Pero era solo así. Llegó un momento cuando mi vida y mis clamores estaban como los hijos de Israel en Egipto, que el clamor llegaba al cielo. Así estaba yo clamando. Que el Señor en su misericordia abrió mi oído. De otra manera, si el Señor no me hubiera, lamentablemente de otra manera, si el Señor no me hubiera pasado por lo que me pasó, no hubiera estado dispuesto a escuchar y obedecer. Mi corazón hubiera seguido endurecido
y no hubiera podido recibir ni estar recibiendo lo que Dios ha tenido para mi vida, ni estuviera aquí predicando. ¿Quién sabe que estuviera en la iglesia? A ver, ¿quién sabe que estuviera allá vivo? No sé. Pero el Señor es bueno, hermano. Y no solo me abrió el oído, me dio la gracia sobrenatural para obedecer. Cosas que yo no podía, absolutamente no podía. Increíblemente, cuando el Señor liberó su gracia sobre mi vida. Oseas 2:14. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, el valle de la aflicción por el valle de la turbación. Eso es lo que quiere decir Acor, por puerta de esperanza, para que entremos por esa puerta, hermanos. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de la subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, esposo mío. Y nunca más me llamarás Bali, Señor. En el valle de la aflicción, en el valle de la dificultad, será esa puerta de esperanza que Dios tenga que abrir para algunas vidas, porque será la única puerta que salvará a algunos. Y ahí lo conocemos como nuestro amado, como nuestro esposo, ya no como nuestro Señor. Ya no obedeceremos porque somos siervos, sino porque Él se convierte en nuestro amigo, nuestro amante, nuestro esposo. Escuchen, hermanos, si Dios decide, yo les he compartido sobre la sanidad divina. Y yo estoy orando porque Dios empiece a manifestar su sanidad divina en medio de nosotros. Y yo estoy orando por algunos problemas de salud que yo tengo. Ahí estoy empezando. Pero tenemos que empezar a orar porque Dios sane, hermanos. Tenemos que caminar en esto. Y es Dios el que va a decidir en qué momento empieza a respaldar por su espíritu estas cosas. Yo no decido, los pastores no deciden. Lo que podemos hacer es obedecer, nada más. Dios es soberano. Y yo anhelo ver el tiempo en que estemos predicando y Dios empiece a sanar a otra persona, que predique quien sea, que sea sanado a través de quien sea, pero que veamos la gloria de Dios. Pero escuchen, hermanos, si Dios envía una enfermedad a alguien y esa enfermedad tiene un propósito, y ese propósito es que ese hermanito se vuelva, o esa hermanita también, se vuelva al Señor, cambie un área de su vida, por más que se ore, esa enfermedad no va a salir, no va a ceder hasta que el propósito por el cual fue enviado se cumpla. Y nosotros no le vamos a exigir al Señor. Podemos orar, pero al final el que decide es Dios. Hay cautiverios espirituales que algunos están siendo sometidos. Y yo anhelo, hermanos, que veamos liberación de demonios aquí. Que veamos milagros. Mi corazón, hermanos, está anhelando esto más que nunca. No sé, el Señor ha hecho algo en mí, pero esto se ha avivado. Pero algunos han caído en ese cautiverio porque aman algún pecado. Y hasta que no aborrezcan el pecado, esos demonios no van a salir. Dios nos libra de nuestros enemigos, no de nuestros amigos.
Y hasta que no consideres ese pecado tu enemigo, Dios no te va a librar. Lo mismo aplica para situaciones económicas, hermanos. Lo mismo. Pero aquí, por un lado tenemos la cruz, pero por otro lado van a haber muchas situaciones, y en la cruz debemos de someternos a la cruz, ¿sí? Someteos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere el tiempo Él los va a exaltar. Abracemos la cruz. Estoy 100% de acuerdo, lo he vivido. Lo he vivido. Pero por otro lado, hay muchas situaciones que no son la cruz de Cristo. Y por estas situaciones, a estas situaciones no debemos de someternos. ¿Qué es lo que dice Santiago? Someteos a Dios, pero resistid al diablo. Y aquí es donde nuestro mensaje, con la ayuda de Dios, debiera de tener un balance. Hermanos, van a haber situaciones en que Dios mismo, cuando ya sea el tiempo de nuestra liberación, Él mismo va a venir a abrir la puerta y nos va a sacar. Pero van a haber otras situaciones en que el tiempo de la liberación habrá llegado, pero Dios va a esperar a que alguien con autoridad, o que use la autoridad que Dios ya delegó, aplique los beneficios de Cristo para que esa persona salga de la cárcel. Solo Dios nos puede guiar. Solo Dios nos puede dar el discernimiento, qué es la cruz de Cristo y cuándo hay que orar por liberación, cuándo hay que ejercer la autoridad que Dios ya depositó en sus discípulos. No es, esto es de los cielos, hermanos. Yo no tengo la respuesta. Solo dependemos de la misericordia de Dios que guía a nuestros líderes, que guía a cada uno de ustedes. Hoy me decía mi esposa, mira que tuve tal y tal sueño, eso es del enemigo. Rechaza eso porque quiere afligirte. ¿Por qué? Porque lo mismo me estaba diciendo el enemigo a mí. Eso es del enemigo, eso no es de Dios. Viene a meter cosas que no son de Dios. Solo Dios, hermanos, solo Dios. Y solo Dios puede darnos un balance en nuestro mensaje y en nuestra vida. Dios permite cosas malas con propósitos buenos. Y solo, como me dijo un tío de mi esposa, católico pero un hombre de Dios, tuve que ir ese día a una misa de alguien de la familia de mi esposa que había partido, y ya cuando nos iba, el tío Toño me dice, no sé qué hablamos, no sé, y me pone el brazo y me dice, hijo, solo Dios puede escribir cosas rectas en líneas torcidas. Solo Dios puede escribir cosas rectas en líneas torcidas. Las líneas torcidas somos nosotros. Y esas líneas torcidas son las circunstancias feas que nos pasan a veces.
Escuchen, hermanos. No tengamos cuidado. No debemos de creer que todo lo negativo, escúchenme, esto es bien importante. Y aquí yo creo que estriba una de las diferencias con el mensaje de paz, poder y prosperidad. Que ellos no quieren saber nada de la cruz. ¿Sí? Eso no es lo que yo les estoy diciendo. Todo lo contrario, abracemos la cruz. Pero, ojo, no toda prueba ni todo lo malo viene de Dios. Ese es un extremo, creer que todo lo que nos pasa viene de Dios. No, hermanos, no es así. Hay otro extremo, que todo lo malo es culpa del diablo. Esos son los dos extremos, ¿no? Creer que todo lo malo viene de Dios o que todo lo malo viene del diablo. No, hermanos. Si todo lo malo viniera de la mano de Dios, ¿por qué el Señor anduvo? Mejor no hubiera orado por los enfermos, pues. Si estaba cuja desde hace 18 años, ¿para qué orar? Si es la voluntad de Dios. Esta hija de Abraham ha sido atada por el diablo por 18 años. ¿Cómo no la voy a desatar? Miles eran liberados de demonios porque no era la voluntad de Dios. Estoy seguro que muchos no fueron liberados hasta que vinieron los apóstoles. Tal vez no era el tiempo de aquellos, ¿verdad? Debemos estar conscientes que por un lado estamos bajo la soberanía de Dios, pero por otro lado estamos bajo una lucha espiritual, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que no quieren que se haga la voluntad de Dios ni el bien nuestro. Y es ahí donde solo un milagro nos puede dar el balance. Porque esto no se discierne con la carne, hermano. Es un milagro de Dios, de la misericordia de Dios. Dios permite tiempos difíciles en la vida de un creyente para que dejemos de confiar en el brazo de la carne. Nuestro corazón es purgado de motivos incorrectos. Oí el testimonio de un hombre que vivió por años, era un soldado que vivió por años en el desierto, y él decía: mira, tú no tienes idea cómo la arena, él vivió en el desierto porque era soldado, cómo la arena se vuelve parte de tu vida. Se mete en tus ojos, se mete en tu comida, se mete en tu agua, se mete en tu ropa. Y descubrí algo, dice, que en el desierto te dejas de preocupar. Solo tienes que preocuparte, nada más, no hay otra cosa, por lo que vas a tomar, por lo que vas a comer y porque tengas un techo. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Ya no apoyada en la carne, hermanos. Ya no confiando en su inteligencia, en sus recursos, en su nombre de su familia, en sus
empresas, en sus capacidades, recostada sobre el desierto, sobre el amado, purgada de dioses extraños que hemos levantado en nuestra caminata. Deuteronomios 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para humillarte, para probarte, para que supieras lo que había en tu corazón, para ver si habías de guardar o no mis mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando estamos en problemas o situaciones que salen de nuestra capacidad de manejar, de controlar, entonces y solo entonces aprendemos a confiar en el Señor. Y aquellos que vean nuestra confianza en el Señor aprenderán también con nuestro ejemplo y testimonio a confiar en Él. Verán esto muchos, dice, y temerán. Dios utiliza circunstancias para prepararnos para la eternidad. Situaciones que podemos calificar como injustas o desafortunadas, y hacer que se vuelvan para bien. En el caso de José, por ejemplo, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo ha vuelto en bien. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así algunos han sido enviados delante al cautiverio para que puedan sostener a otros, para que puedan sostener al pueblo. Debemos de guardar nuestro corazón, no se vea afectado, hermanos, con resentimiento o amargura. A veces Dios mismo manda a las personas o circunstancias, y si mantenemos una buena actitud, si mantenemos condicional, entonces al final será para bendición eterna y temporal. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, si no hay disciplina, entonces somos bastardos y no hijos. Uy, qué feo. Hermanos, los tiempos difíciles sensibilizan nuestro corazón. Qué fácil es encontrarse con Dios. Qué fácil es caer de rodillas cuando estamos encajonados, cuando estamos de rodillas, cuando estamos afligidos. Es fácil caer de rodillas, ¿o no? Qué fácil es orar cuando no hay otra opción. Pero no esperemos a que no haya otra opción. Amados hermanos, las personas que nunca son afligidas se vuelven arrogantes. Y estoy hablando de personas que se consideran cristianas. Dice, la corona, la soberbia los corona. Jamás alguien que no ha sido afligido va a poder tener una palabra de consuelo. No puede ni entender a la persona
porque Él no ha pasado por eso. Consolamos únicamente con la consolación que nosotros hayamos primero sido consolados. Amén. Y a los que la corona y a los que la soberbia los corona, Dios se encarga de que estén muy lejos de Él. Porque Él aborrece a los soberbios. Si no ha habido aflicción, tampoco habrá humildad. Y si no hay humildad, tampoco habrá gracia. Creo que es indispensable, y así lo declara la palabra, que para ser considerados discípulos de Cristo y para terminar bien nuestra carrera, cada uno de nosotros deberá escuchar del cielo las palabras: lo has hecho bien, consumado ha sido en tu vida también. Lo has completado, hijo. Entra en el gozo de tu Señor. El abrazar la cruz, es uno de los beneficios de la cruz de Cristo. Pero cada uno de los beneficios son igualmente importantes. Yo quiero que veamos esta filmina. Al recibir, aceptar, aplicar y proclamar todos los beneficios que Él ha obtenido por nosotros, y al abrazar nuestra propia cruz, Él nos ofrece victoria total sobre nuestros enemigos internos, externos y herencia eterna. En Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Al hacernos uno en la cruz de Cristo con Él, al creer, al bautizarnos, al confesar, entonces su victoria se vuelve nuestra victoria también. Yo quiero que veamos esta otra filmina, y con esta filmina estaremos volviendo a donde empezamos en esta charla. Veamos esta otra filmina para que entendamos, o que nos ayude a entender. Dice, fíjense hermanos, y ellos, ¿quiénes son ellos? Hermanos, el evangelio es para los vivos. Los que están allá ya no necesitan que se les predique. Los que están allá ya recibieron. Esto es para usted y para mí. Y ellos le han vencido. ¿A quién? ¿A quién? A Satanás.
por medio de la sangre del Cordero. Eso es, la cruz que Cristo abrazó. Por los beneficios de esa cruz y de la palabra del testimonio de ellos, porque estos que van a haber vencido han dado el testimonio de ellos, la confesión de ellos es decir lo mismo que las escrituras dicen que la sangre ha hecho por nosotros. No inventamos, no tenemos que inventar. Pero lo que nos va a dar la victoria sobre el enemigo es hacer nuestros los beneficios de la cruz que Cristo abrazó y proclamarlos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Abrazaron su propia cruz. ¿Entienden las dos cosas? La cruz de Cristo, pero hay una cruz que yo tengo que abrazar también. No soy salvo por esa cruz, pero hace morir esto que es enemigo de Dios en mí. Vencemos por su cruz, y al abrazar nuestra propia cruz por su gracia y por el Espíritu Santo. No podemos abrazar la cruz sin la gracia de Dios. Y Dios nos va a dar victoria sobre los enemigos externos, Satanás y el mundo, y el enemigo interno, el hombre caído. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, y los vencedores heredarán todas las cosas. ¿Y saben qué es lo más importante de ese todas las cosas? Es Dios mismo. Cuando Dios, Abraham, se había enfrentado a los reyes y los había vencido, si se acuerdan que fue a libertar a su sobrino Lot con 318 siervos, Abraham se enfrentó a un ejército y hasta después que los había vencido le cayó el 20 y dijo: ¿qué hice? Hoy sí estoy metido en líos. Y empezó a afligirse, hermanos, porque se había enfrentado a ejércitos de naciones. Dios le había dado la victoria. Y Dios le dice a Abraham: no temas, yo soy tu escudo y galardón sobremanera grande. Yo soy tu galardón, yo soy tu escudo y galardón sobremanera grande. Y en ese heredar todas las cosas, lo más importante es que heredaremos a Dios. Entonces, hermanos, ya para ir casi cerrando el tema, necesitamos cristianos que estén conscientes de que han sido perdonados. Si no vamos a tener cristianos, pónganse de pie unos minutos, por favor. Si yo estoy de pie, ustedes también pueden. Sí, gracias. Es importante, sí, que estemos atentos. Gracias, hermanos, les agradezco porque sí, los he visto atentos hoy. Cristianos que estemos conscientes que hemos sido perdonados, porque si no vamos a tener cristianos débiles, dudando todo el tiempo por cualquier causa, que son salvos. Yo lo he escuchado y lo he visto. Escucha, hermanos, un extremo es que creas que la salvación no se pierde.
Pero otro es que por cada cosa que oigas estés dudando que si eres salvo o has sido perdonado. Necesitamos cristianos que sepan que han sido perdonados y que lo estén confesando, porque si no, cualquier circunstancia o comentario te va a tirar al suelo. Necesitamos cristianos que sepan que han sido justificados, que han sido declarados perdonados. Si no, vamos a tener cristianos bajo palabras de condenación por culpa del enemigo y por culpa de una conciencia no santificada. Si no estamos conscientes que hemos sido justificados y vestidos con la justicia de Dios, ¿cómo vamos a hacer lo que dice Isaías? ¿Cómo vamos a condenar toda lengua que se levante contra nosotros en juicio? Dice, condenarán toda lengua que se levante contra ustedes en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su justificación de mí vendrá. Siéntense. Si no tenemos cristianos, hermanos, conscientes que han sido santificados, no vamos a tener cristianos con la convicción que deben de separarse del mundo y del pecado a la santidad de Dios. ¿Cómo vamos a tener cristianos que sepan que tienen que separar lo precioso de lo vil? Necesitamos saber, creer y vivir que hemos sido redimidos de las manos y del poder del diablo y que hemos sido trasladados del dominio de las tinieblas al reino de Dios. Porque si no, puede llegar el tiempo de tu liberación y ahí te vas a quedar. Necesitamos cristianos que puedan ejercer la autoridad que ha sido depositada sobre ellos, delegada a la iglesia, para que puedan dar órdenes cuando sea el tiempo, que a los presos se les abra la cárcel. Sí hay una cruz que abrazar, pero también estamos en una lucha en la cual tenemos que batallar. Debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios y saber que así como que Cristo venció a los principados y potestades en la cruz, y al hacer esa muerte nuestra, la muerte de Él, a esa cruz nuestra, esa victoria es nuestra también. Necesitamos saber que a veces Dios nos va a meter en tiempos de enfermedad, pero también necesitamos estar conscientes que por su llaga fuimos curados y por su herida fuimos sanados, para cuando así aplique, oremos de esa manera. No sé si están viendo el contraste que estoy tratando de plantearles, hermanos. Necesitamos saber que si Dios puede mandar tiempo de escasez, yo lo he vivido con mi familia. Miren, hermanos, no importa qué apellido tengas, si Dios quiere que pases necesidad, vas a pasar necesidad. No importa qué apellido tengas, de qué familia vengas. Hubieron años que nosotros estuvimos con tanta estrechez. Gracias a Dios la comida nunca nos faltó, pero yo no podía ni siquiera comprarle ropa a mis hijos. Y mis hijos estaban creciendo y mi hijo solo tenía 2 pares de pantalones que eran los únicos que le quedaban, pero con la boca cerrada.
hasta que llegó el tiempo. Hasta que llegó el tiempo, en su tiempo. Sí, necesitamos saber que podemos pasar como David, que tuvo que irle a pedir. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiguen pan, pero en 2 ocasiones fue a pedir a Nabal y al otro rey de los filisteos, Aquis. Entonces, sí, tiempos de necesidad, pero también debemos de saber que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos y tuviéramos abundancia. Y habla de abundancia material. En eso lo vimos cuando vimos eso. Entonces, hermanos, que Dios nos dé el discernimiento y el balance en nuestra vida y en nuestro mensaje. Entonces, ya para terminar, veamos estas filminas para ver estos 2 beneficios. Este beneficio es el número 12 que hemos visto, y es el nuevo hombre en nosotros, la muerte de la carne, ¿sí? Y Cristo en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto sucedió en la cruz. Cuando nos bautizamos, Dios así lo reconoce. Pero debemos de abrazar la cruz. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el otro beneficio es este: he vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de mi testimonio, y he menospreciado mi vida hasta la muerte. He abrazado la cruz. Y no necesariamente es llegar al punto de partir, de morir, pero podemos morir a nuestro yo. De eso habla la cruz. Y Dios, por esto, por ambas cosas, Dios me ha hecho más que vencedor y heredero de todas las cosas. Quiero que juntos los leamos, los 3 beneficios, hermanos. ¿Estamos listos? Por la sangre de Jesús, rociada en el cielo, tengo libertad para entrar confiadamente al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. He vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de mi testimonio, y he menospreciado mi vida hasta la muerte, y Dios me ha hecho más que vencedor y heredero de todas las cosas. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pónganse de pie. Oh, hermanos, a la luz de todo esto que hemos venido viendo, dice en Apocalipsis 5:8: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: nosotros estamos sobre la tierra. Que Dios nos oiga decir hoy: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Cantemos este coro: y miré y oí. Y agradézcale al Cordero inmolado, porque pagó un abundante precio por usted y por mí. Pero a nosotros nos toca decidir si vamos a vivir a la luz de lo que Él logró por nosotros,